esta noche nosotros vamos a sumergirnos literalmente en uno de los temas más extrañamente fascinantes que puedas imaginar, en las rutas comerciales submarinas de los fenicios. Sí, suena a documental de las 2 de la mañana. While Lois, pero con suerte, también te arrullará hasta el más profundo de los sueños. Imagina un mundo sin Wi-Fi, sin mapas, sin motores. Y aún así, una civilización que navegaba por todo el Mediterráneo con la misma confianza con la que tú caminas hasta el refrigerador a las 3 de la mañana en calcetas. Ahora, añade noches oscuras, barcos que crujen como si estuvieran hechos de galleta salada, y tripulantes que juraban que los delfines hablaban. Y aún así, estos tipos dominaron los mares durante siglos. Probablemente tú te mareas en el metro entonces. Antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. También cuéntame desde dónde estás mirando y qué hora es por allá. Me encanta saberlo a la hora. Atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo. Y comencemos juntos el viaje de esta noche en tú caminas por la playa. El cielo parece un mapa mal dibujado en manchas de estrellas, brisa salada y el sonido incesante del oleaje que golpea las piedras. Al fondo, entre sombras y hogueras tenues, se mueve una figura que podría ser un comerciante fenicio o un tipo que perdió su toalla antiacercas. Estás en la costa de Tiro, más o menos en el año 1200 a.C., aunque no lo parezca. Este lugar es el centro de una revolución silenciosa. Los fenicios, no exactamente un pueblo, más bien una serie de ciudades-estado con complejo de sindicato portuario. Están a punto de enseñarte cómo se conquista un mar sin levantar una sola espada en las dunas. Hay hileras de ánforas esperando ser cargadas en barcos largos y delgados. Sus proas tienen forma de caballo o pez, o algo intermedio y poco funcional. Aquí no hay contenedores ni montacargas, pero sí hay un sistema organizado y meticuloso donde cada comerciante sabe qué carga, hacia dónde va y sobre todo, cuánto. Sobornar a un niño te lanza una cuerda para ayudarte a subir a uno de los barcos. El movimiento del muelle es hipnótico. Los mástiles crujen. Huele a resina, pescado, cuero mojado y algo más que no puedes identificar, pero probablemente no quieres. Una gaviota grita con odio puro desde un mástil una vez. Abordó. El capitán, que tiene más dientes dorados que dientes reales, te saluda en una mezcla de fenicio, egipcio y lo que probablemente sea un intento de español futurista. Namba, entiendes nada, pero sonríes. Así se hace comercio en encubierta. Un viejo marinero te cuenta que las rutas que siguen están marcadas por el mar mismo. El agua recuerda, dice, las corrientes, los vientos, los sabores. Su baba parece tener cosas viviendo dentro. Te habla de las rutas hacia el oeste, hacia el sur, hacia lugares donde los mapas se rinden, y lo dice con una calma desconcertante, como si navegar hacia lo desconocido fuera más seguro que quedarse en casa con suegros. Sabías que los fenicios eran grandes navegantes, pero verlo en acción es otra cosa. La costa se aleja y el barco se desliza como si supiera el camino de memoria. El cielo se llena de estrellas y los marineros comienzan a cantar en un tono bajo, más por costumbre que por ánimo. Las voces se mezclan con el vaivén del mar, formando un tipo de arrullo ancestral que podría, francamente, sustituir a cualquier playlist de ASMR entre las cajas de madera y las redes. Encuentras objetos extraños, cuentas de vidrio que brillan, como pequeños planetas, cuchillos de cobre, y una estatuita de un dios con cara de pez y cuerpo de espárrago. Un marinero la besa antes de dormir. No juzgas. A los historiadores todavía debaten si los fenicios realmente tenían una ruta comercial oficial o
si más bien operaban en una especie de caos organizado. Lo que está claro es que sabían navegar, comerciar y salir corriendo cuando las cosas se ponían feas. Básicamente, eran los reyes del multitasking marítimo. Una ráfaga de viento trae un olor salado y dulzón. Al parecer, cerca hay una carga de vino en ánforas selladas con cera y barro. Una gota se ha filtrado y el olor es potente. Como si el vino tuviera ansiedad y necesitara hablar de sus emociones. Un marinero se ríe en ese, es para los iberos. Les gusta fuerte. Y ahí, en mitad de la noche, con el mar como única carretera, ¿entiendes algo? Los fenicios no eran exploradores por valentía o curiosidad. Lo hacían por necesidad. Sus ciudades eran pequeñas, sus tierras estrechas, y el único recurso abundante era el agua. Así que hicieron lo que cualquiera haría con un déficit de tierra y un excedente de ambición. Se lanzaron al mar y lo convirtieron en su mercado. Un último vistazo hacia la costa muestra luces lejanas apagándose lentamente. El barco avanza y tú, extrañamente, no sientes miedo. Tal vez es el canto, tal vez es el vino, o tal vez, solo tal vez, ya estás un poco más cerca de dormir. ¿Recuerdas el crujido del barco cuando pusiste el pie a bordo? Pues ahora ese sonido se intensifica con cada ola, como si la embarcación fenicia quisiera contarte con madera y esfuerzo cada una de sus cicatrices. De cerca, el barco parece menos un navío heroico y más un mueble flotante que sobrevivió a una pelea de taberna, pero tiene alma. Ay, eso se nota. El casco está hecho de madera de cedro, que los fenicios valoraban casi como oro. De hecho, si en algún momento de la historia alguien intentó conquistar el Líbano, probablemente fue por sus árboles. Estos cedros gigantes, aromáticos y resistentes, eran talados con gran ceremonia, casi como si se tratara de un rito sagrado. Luego, eran transportados a la costa en trineos, lubricados con grasa animal. Porque claro, nada dice eficiencia como un tronco cubierto de manteca de oveja. Un joven carpintero a bordo te muestra cómo encajan las tablas sin clavos. Solo cuerdas, espigas y pegamento hecho con... ¿Sabes qué? Mejor no preguntes, pero funciona. Los barcos fenicios eran famosos por ser sorprendentemente resistentes y flexibles. Hermosos, no tanto. A prueba de tormentas, más o menos caros. Como pedir Uber en Search Pricing. La forma del barco recuerda a una cuchara alargada. Proa y popa se curvan hacia arriba, más por estilo que por hidrodinámica. Aún así, su diseño permite navegar cerca de la costa, lo cual es útil cuando no tienes brújula y solo confías en la forma de las montañas o el color del agua para saber dónde estás. Los marineros se burlan de ti cuando preguntas por un mapa. Al parecer, aquí el GPS significa gente que presiente sufrimiento. Y por supuesto, está el detalle de que estos barcos en su mayoría eran propulsados por velas cuadradas y remos. Muchos, en serio, hay más remo que en un gimnasio. Boutique. Los remeros sudan al ritmo de un tambor golpeado con decisión pasivo-agresiva por un tipo que claramente se cree importante. El tambor suena grave, casi hipnótico. Tú no remas. Claro, eres un invitado, un espectador, pero por dentro sientes como el ritmo te adormece. Ambum, ambumma. Una gaviota pasa volando y suelta un mensaje poco sutil sobre tu cabeza. Un marinero te dice que es buena suerte. Claramente, nunca ha tenido que lavar ropa sin detergente cerca del centro del barco. Hay una sección cubierta donde se almacenan las mercancías delicadas en vidrio, tejidos teñidos y, por supuesto, la joya de la corona fenicia a la púrpura de Tiro. Este tinte se extrae de caracoles murex, que no solo son escasos y malolientes, sino que además
deben ser desmembrados con herramientas minúsculas. Por cada túnica púrpura se sacrifican miles de estos bichos. El resultado, un color tan caro que solo la realeza podía permitírselo. Literalmente, morado imperial huele a necrosis marina, un dato curioso. Según ciertas leyendas, los perros también sabían identificar a los caracoles adecuados, como lamiendo las rocas. Sí, los fenicios quizás les deban parte de su fortuna a perros con talento para degustación de moluscos, mientras exploras la cubierta. Tate, con un compartimento lleno de ánforas, todas cuidadosamente selladas. Algunas contienen vino, otras aceite de oliva, otras algo misterioso que ni los marineros quieren abrir. Probablemente especias o perfumes o una maldición. ¿Quién sabe? Los historiadores todavía debaten si los fenicios desarrollaron verdaderas factorías flotantes. Es decir, barcos que no solo transportaban mercancías, sino que también permitían producir y procesar algunos bienes en el trayecto. La idea es tentadora, especialmente cuando ves un rincón del barco donde alguien machaca caracoles en morteros como si estuviera haciendo guacamole púrpura mientras el día avanza, el sol se refleja en el agua y rebota en las velas, que ya se han desplegado. Son grandes, pesadas, y están decoradas con patrones geométricos y símbolos de deidades protectoras. El dios Melkart aparece en uno de los estandartes. Un comerciante te explica que Melkart es como Hércules, pero en versión marítima y con mejor sentido de los negocios. Los marineros creen firmemente que Melkart protege las rutas comerciales siempre y cuando le hagas una ofrenda decente antes de partir. Tú miras la pequeña estatua colocada en la proa del barco. Está decorada con cuentas de vidrio y trozos de concha. Uno de los remeros asegura que, si Melkart no está contento, hace que el barco gire en círculos durante horas. Una superstición o navegación fallida en un descanso. Te ofrecen una comida bastante digna en pan plano, dátiles, queso rancio aunque ellos lo llaman curado, y vino aguado. No es un banquete, pero tampoco una tortura. El queso, eso sí, podría usarse. Como arman una brisa suave, te acaricia la cara. El crujido del barco se ha vuelto familiar, como una canción lejana que no puedes dejar de escuchar. El mar, por alguna razón, parece diferente cuando lo recorres así lento, meticuloso, con la certeza de que cada ola es parte de una red antigua, mientras el sol cae y el cielo se pinta de naranja y azul oscuro. El capitán te señala una línea tenue en el horizonte. ¡Esa es Chipre!, dice con un gesto casi reverente. Allí, el bronce respira, pero eso será mañana. Por ahora, tú solo escuchas el crujido constante del barco, como pan tostado viejo que insiste en contarte. El sol apenas asoma cuando llegas a las costas de Chipre. La isla flota en la neblina como una moneda olvidada en el fondo de una fuente. Desde el barco, ves colinas cubiertas de vegetación, columnas semiderruidas y columnas que, curiosamente, aún no han sido derruidas. Pero lo que realmente atrae a los fenicios hasta aquí no es la vista, sino lo que se esconde bajo la tierra en cobre. Mucha copra, suficiente para construir una civilización entera, o al menos un ejército de campanas en Chipre. Es como el Home Depot de la Edad del Bronce. Hay minas por todas partes. Tú y los comerciantes fenicios desembarcan en Kishon, ciudad portuaria que parece hecha de polvo, sudor y contratos verbales. Un guía local te saluda con una sonrisa enigmática y un casco de cuero que no inspira demasiada confianza. Te conduce colina arriba hacia una de las minas más antiguas de la isla. El camino es empinado y en cada curva se asoma el olor metálico del subsuelo.
como si el cobre mismo estuviera exhalando dentro de la mina. La temperatura sube como si el inframundo tuviera ventilación deficiente. Los trabajadores excavan con martillos de piedra y cinceles de bronce. Una ironía deliciosa si lo piensas. El polvo lo cubre todo. El guía te explica que las vetas de mineral se siguen como si fueran venas y que las mejores zonas siempre se guardan en secreto, incluso entre amigos. En Chipre, la confianza es cara, como el bronce. Uno de los mineros te enseña un fragmento de mineral verde azulado. Es malaquita. Y sí, es bonito, pero también huele a esfuerzo no pagado. El mineral se calienta, se tritura, se mezcla con carbón, se sopla aire con fuels y se espera mucho, horas, tal vez días. En ese proceso, el cobre aparece brillante, líquido y demasiado caliente para tocar con las manos. A manos que seas un espíritu elemental o tengas problemas con tu sentido del dolor. ¿Sabías que cobre en latín viene de is, Cyprian metal? De Chipre no es casualidad. Esta isla era el Amazon Prime de los metales en la antigüedad. Y los fenicios, con su obsesión por los metales que brillan y pesan bien, eran clientes frecuentes. El cobre servía para todo en armas, herramientas, adornos y por supuesto para mezclar con estaño y crear bronce, lo cual en ese entonces era como descubrir el Wi-Fi. Mientras regresas al puerto, el guía te cuenta que los fenicios a veces pagaban con vidrio, vino y textiles teñidos, y otras veces con favores ambiguos. Una vez, dice, un comerciante pagó con un elefante amaestrado. ¿Realidad o exageración? Los historiadores todavía debaten si esos tratos realmente incluían fauna exótica, pero los registros indican que los fenicios eran lo suficientemente creativos como para intentarlo. Vuelta en el mercado, observas el intercambio en plena acción. Un comerciante fenicio está vendiendo perlas falsas como si fueran lágrimas de diosa. Otro ofrece púrpura de Tiro envuelta en lino. Los locales, curtidos por años de transacciones, regatean con la habilidad de abogados con insomnio. Transacción es una mezcla de gritos, carcajadas, gestos obscenos y finalmente un apretón de manos. El capitalismo, antes de que fuera aburrido en una esquina del muelle, un grupo de niños juega con pequeñas réplicas de barcos fenicios, hechas de corteza y tela. Uno de ellos te ofrece 1 por 2 higos secos y una sonrisa. "Te la das, Dress", y él se ríe como si hubiera sido timado. Probablemente, si en una curiosidad encantadora, a los fenicios introdujeron no solo productos, sino también palabras. Algunas de nuestras palabras modernas para objetos del mar o del comercio tienen raíces fenicias. Por ejemplo, cabaña podría venir de cava. Y algunos creen que hasta vino tiene una conexión fonética antigua con el fenicio Yei. ¿Y tú que pensabas que solo nos dieron el alfabeto en el puerto? Una joven comerciante te muestra su colección de joyas de cobre. Te explica que algunas están tratadas con vinagre y sal para acelerar la oxidación y lograr ese tono azul verdoso, tan de moda del 1200 a.C. Claro, pero aún así, Sheikh te deja probarte un brazalete y aunque no pega con tu reloj inteligente, hay algo tranquilizador en llevar un pedazo de historia oxidada en la muñeca. El día termina con una cena sencilla pero rica en trigo cocido, lentejas con aceite y vino que sabe menos a trauma que el del barco. Los fenicios comparten historias de rutas, tormentas y un puerto escondido donde los delfines supuestamente escoltan a los barcos a cambio de canciones, mito o marketing. Tú solo masticas y asientes. A lo lejos, la tripulación comienza a preparar el barco. El cargamento está listo, ánforas llenas de cobre en bruto, lingotes, algo de estaño extra y varios sacos de cosaos
Valiosaus, no especificadaus, también conocidas como contrabando menor. La vela se enrolla, las sogas se tensan y el tamborista hace sonar su primer aviso antes de embarcarte otra vez. Echas un último vistazo a Chipre. La isla parece dormir, pero sabes que bajo sus colinas laten minas que rugen en silencio. Chay, preguntas cuánto cobre queda allí abajo y cuánto más van a sacar los fenicios antes de que otra civilización reclame el título de mejor proveedor de metales. Mientras te alejas del muelle, el barco se despide con un crujido familiar, la vela se hincha, el casco se estira y tú, bueno, tú te dejas llevar por la corriente. La brisa matinal lleva consigo el inconfundible olor del Nilo. Estás por llegar a Egipto, pero no es el Egipto turístico de postales con camellos sonrientes y pirámides perfectamente alineadas para selfie. Es un Egipto de estrictos protocolos, funcionarios desconfiados y sacerdotes que creen que hasta tu sombra puede ser sospechosa. Andes de cubierta. Ves el delta abrirse como una mano húmeda. A cada lado del río, campos verdes resplandecen en contraste con la tierra seca del desierto. El capitán fenicio a tu lado escupe por la borda y murmuran: aquí el comercio es un acto de fe y de soborno en el barco. Avanza lentamente, casi con humildad. Las banderas fenicias están bien visibles, no por orgullo, sino para evitar que algún arponero egipcio con problemas de autoestima lo confunda con un enemigo. Este tramo del viaje siempre es tenso. Egipto es una potencia y sus guardianes del puerto tienen órdenes. Clara Sanada entra sin inspección o sin donativos. Una barcaza oficial se acerca. 2 hombres vestidos con lino blanco suben al barco. Anohul e incienso caro. El otro, a sospecha concentrada. Comienzan la inspección. Con Anaira. Ti, ya sabemos que escondes algo. Tú permaneces inmóvil. Tratando de parecer decorativo, te sorprende que busquen más bien símbolos religiosos que mercancía prohibida. Al parecer, el problema no es que traes, sino a que Dios le rezas. El capitán les muestra un pequeño talismán con el símbolo de Isis, lo cual relaja la situación de inmediato. Luego saca una bolsita con polvo dorado que uno izoró, pero brilla bonito. El funcionario sonríe. Trato hecho. Una vez autorizados, el barco se ancla cerca de una villa comercial. El puerto está lleno de actividad a nombres. Cargan sacos de grano. Mujeres venden perfumes de loto. Y niños corren entre las patas de burros decorados como si fueran caballos de desfile. Aquí, el comercio es arte escénico, bajas a tierra y sigues a uno de los comerciantes fenicios por un mercado cubierto. Los aromas son intensos: ancanela, mirra, pescado seco, sudor de pirámide. Un vendedor egipcio te ofrece una especie de pastel con miel y flores al lo muerdes. Sabi a primavera. Y a Kerris instantánea, el intercambio de productos es fluido, aunque lleno de gestos y referencias cósmicas. Para vender un saco de cobre, el fenicio cita la alineación de Saturno. Para obtener vino egipcio, el egipcio exige bendiciones en nombre del faraón. Nadie está completamente seguro de que se está vendiendo, pero todos están felices de fingir que sí han una curiosidad deliciosa a los fenicios. No solo vendían objetos, también ideas. Introdujeron sus dioses, letras y estilos de navegación a casi cada puerto que tocaban. Algunos templos egipcios muestran símbolos fenicios tallados disimuladamente entre jeroglíficos, algo así como grafiti politeísta. Y en medio de todo, Heimut, un grupo de músicos callejeros, toca una melodía aguda con flautas hechas de hueso. Una mujer danza entre las sombras, sus movimientos hipnóticos como olas en miniatura. Por un momento, olvidas que este lugar también puede ser Mortalan. Uno de los comerciantes te cuenta que años atrás un cargamento
artefacto fenicio fue confiscado porque contenía estatuillas de Baal, demasiado parecido a Set, dijo el sacerdote. Desde entonces, los comerciantes disfrazan a sus dioses en una máscara aquí. Una inscripción modificada allá demuestra una figura que supuestamente representa a Astarte, pero con alas prestadas de una deidad local. Los historiadores todavía debaten si esto era sincretismo sincero o puro marketing para evitar impuestos en más tarde. Eres testigo de un ritual en la orilla del río. Un grupo de egipcios lanza flores, pan y algo que parece un pez disecado al agua. Para asegurar buenas lluvias, dais on anquiano. Anfanicio murmura también para mantener ocupados a los cocodrilos en el atardecer. Baña el delta en oro. Líquido en las siluetas de los barcos se recortan contra el cielo. El cargamento ya ha sido intercambiado, cabra por laino, púrpura por papiros, especias por información. Sí, porque aquí los rumores se compran. Hay un comerciante que dice tener un mapa hacia una ciudad perdida en el desierto. Otro jura que ha oído de una nueva ruta marítima más al sur, peligrosa, pero rentable. Los fenicios escuchan todo y memorizan en una cena improvisada sobre esteras de palma. Compartes dátiles y vino con un grupo variado an escriba egipcio, un comerciante griego que no para de hablar, y un fenicio que solo sonríe mientras calcula cuánto puede inflar los precios mañana. Las conversaciones giran entre política, deidades, clima y chismes sobre el faraón. Al parecer, alguien vio a un noble besando a una estatua. El consenso nada raro en la noche cae y el barco se prepara para zarpar. Tú subes a bordo con un nuevo par de sandalias, una bolsa de papiros mal enrollados y la sensación de que Egipto no se comercia. Se sobreviven al alejarte. El delta se disuelve en sombras. Detrás de ti, la música sigue. Delante, el mar vuelve a abrirse. La bruma marina se ha tragado la costa egipcia. Ahora estás en mar abierto, sin tierra a la vista y con un cielo tan despejado que podrías contar las estrellas. Si no te distrajeran tanto los chillidos de una gaviota con complejo de tenor, la tripulación fenicia se mueve con rutina hipnótica, como si cada cuerda, cada remo y cada nudo de vela les hubiera sido enseñado desde que tenían dentes de leche. Te preguntas cómo demonios saben hacia dónde van. No hay brújula, no hay mapas detallados y definitivamente nadie está gritando. Derecha en 500 metros. Desde un GPS a lo que hay son estrellas. Y no esas que aparecen en tu horóscopo diciéndote que hoy es buen día para abrir tu corazón, sino constelaciones reales, usadas como coordenadas y tripas de cabra, aparentemente. Porque claro que sí, a uno de los marineros, flaco como espagueti reseco y con ojos tan brillantes que parece haber nacido bajo una vela encendida, se sienta junto a ti con una tabla astrológica primitiva hecha de madera y conchas. Te señala con orgullo la constelación de Orión, o como la llaman ellos, el cazador que se emborrachó y se cayó al agua. Muy científico, este marinero, cuyo nombre no logras pronunciar, pero suena vagamente a Yadet. Te explica cómo usan las estrellas para calcular el rumbo. Las más importantes están ligadas a historias, claro. Cada punto del cielo tiene un chisme mitológico. Algunas constelaciones indican el mejor momento para virar. Otras advierten de tormentas. Una, según Yadet, solo aparece cuando alguien a bordo está ocultando algo. Spoiler, ahora todos están mirando raro al cocinero. Pero no son solo las estrellas. También usan el color del agua. El tono azul oscuro con reflejos verdes indica profundidad favorable. Si se vuelve turquesa, puede significar que se acercan bancos de arena, y si se pone marrón, bueno, o es un río cerca o alguien derramó su cena. Las aves también son brújula. Cuando aparecen gaviotas, significa tierra cercana.
Si ves petreles, probablemente estás lejos de la costa y cerca del caos. Y si ves pájaros, con cara de saber más que tú, probablemente es una alucinación por deshidratación. Bebe agua en la corriente y el viento también habla. Literalmente, los marineros te piden que escuches el viento. Tú solo oyes zumbidos, pero ellos saben si viene del norte, si cambiará en la noche o si trae humedad. Algunos incluso huelen. El viento uno jura que el viento de poniente huele a aceitunas. Otro insiste que tiene aroma a miedo. Deben tener el olfato más entrenado que el algoritmo de un perfume francés en la cocina del barco. Más bien una caja con fuego contenido y mala ventilación, el cocinero mezcla harina con agua salada para hacer una especie de pan plano. Le añade hierbas secas que tú esperas sean comestibles y no algún recuerdo botánico de un puerto anterior. El resultado es comestible. Si defines comestible como algo que no te mata en 5 minutos, mientras masticas lo que sabe a toalla tostada, escuchas una conversación entre dos marineros sobre una antigua superstición ansí. Un pájaro se posa en la proa y no canta. Es señal de que alguien morirá en la próxima tormenta. Todos miran a un cuervo que parece particularmente callado. Tú decides no preguntar. Los historiadores todavía debaten si los fenicios realmente usaban órganos, animales como intestinos de cabra, para predecir el clima, pero existen registros y leyendas que lo sugieren. Jared te lo cuenta con seriedad, mientras sostiene una bolsita sospechosa y te pide que no la pises. Tú obedeces, Sam, porque, intestino Sam, también notas que algunas velas están marcadas con símbolos. No son decorativos. Representan estrellas, rutas e incluso advertencia. Una de ellas tiene un pez con dientes, otra una isla tachada. Ali, no vamos, dice el capitán. Ni siquiera los griegos quieren entrar. Y si los griegos dicen que no, mejor ni preguntar. En la calma del atardecer, el barco se mece como una cuna flotante. Los marineros se relajan. Algunos cantan en voz baja. Las canciones no tienen letra definida, pero hay repeticiones suaves, como olas melódicas. Un viejo, medio dormido, rasguea una lira desafinada. Es el equivalente náutico de un podcast de fondo. Mientras el cielo se oscurece, Jared saca una esfera de bronce. Es un astrolabio rudimentario. Te muestra cómo alinea las estrellas con marcas en el borde. No entiendes nada, pero asintes. Él sonríe, como si hubieras pasado un examen. Una estrella nueva aparece. Allí, dice Jared, es donde se curva el viento. Tú, solo, una luz lejana. Pero sientes que el barco, como por reflejo, gira apenas, ajustando su curso libre. Justo cuando empiezas a sentirte cómodo con la orientación estelar, el capitán menciona algo que hiela un poco la sangre en el mar. Recuerda, pero también se ofende. ¿Recuerdas ese protector solar de excremento de cocodrilo que viste en Egipto? Bueno, al parecer los fenicios también tenían creencias prácticas. Si ofendías al mar, sean malas palabras, flatulencias públicas o, si ropa sucia, corrías el riesgo de ser castigado con bruma espesa o sirenas vengativas. Sirenas que, por cierto, no eran mujeres con voz angelical y torso de modelo de revista marina, no. Eran descritas más bien como peces, con dientes de cabra y ojos que no parpadeaban. Básicamente, el terror en 4000 el barco avanza. Las estrellas giran. El canto de fondo se disuelve en susurros. Y tú, mirando el cielo, entiendes por qué los fenicios no necesitaban mapas, porque cuando el universo entero te habla, lo último que quieres es distraerte con papel. Despiertas con el olor a tierra caliente, humo de carbón y queso fundido. No, espera, es solo el inconfundible aroma a minería preindustrial en plena acción. Has llegado a Chipre hace días, pero ahora el barco
toma una ruta más ambiciosa, hacia el oeste, hacia la península Anatolia y más allá. Sin embargo, la siguiente parada no es una ciudad turística ni un paraíso soleado. Es un lugar donde el metal literalmente brota del suelo. Bienvenido de nuevo a Chipre, pero esta vez no como destino pintoresco, sino como la gasolinera del bronce antiguo. Aquí no hay gasolina, claro. Lo que hay es cobre en cobre por todos lados. Se respira, se comercia, se maldice cuando se oxida demasiado rápido. Los fenicios lo adoran. Y en esta escala técnica, tú vas a conocer cómo realmente el cobre pone a girar el engranaje de la economía. Antigua, como si fuera el petróleo de la edad del bronce, pero con más humo y menos explosiones bajas, con la tripulación en un pequeño puerto minero que más bien parece una colmena ruidosa y sucia. Decenas de personas, algunas libres, otras no tanto, extraen mineral de las colinas cercanas. Los carros chirrían, las poleas cantan y el polvo forma una neblina que se mete entre los dientes. Anún, ingeniero local, con la túnica manchada de verde y una voz de quien no ha dormido desde la dinastía anterior, te muestra cómo funcionan los hornos de fundición. El horno parece una vasija gigante encajada en el suelo, con pequeños orificios para que los esclavos soplen aire con fuel. El calor es insoportable. Tus cejas consideran dimitir aquí. Se hace magia rudimentaria de piedras que parecen sucias y sin valor. Surge el metal. El cobre fundido fluye como lava y se deposita en moldes de arcilla. Los lingotes, cuando enfrían, se marcan con sellos que identifican su origen. Esto no es solo por orgullo, es para evitar fraudes. Porque sí, incluso en el 1000 a.C. ya había falsificaciones. El ingeniero te enseña una colección de moldes, anachas, clavos, cuchillas, incluso pequeños dioses de bolsillo. Algunos vienen por armas, otros por belleza, dice mientras señala una joya hecha con hilo de cobre tan fino que parece cabello. Y sí, como era de esperarse, los fenicios no vienen aquí solo por los lingotes. También compran el derecho a reempacar y revender estos productos en puertos más tontos, digo, menos especializados. Básicamente hacen lo que luego harían los venecianos y mucho más tarde las franquicias de café venden cosas de otros con mejor empaque, mientras tú intentas no tropezar con una carreta cargada de mineral. Un comerciante fenicio con el rostro cubierto de sudor y una actitud de gerente logístico te habla de rutas alternativas. Desde aquí podemos ir a Ugarit, Biblos o, si el viento lo permite, directo a Creta. Sus ojos brillan al mencionar Creta, como si hablara de Las Vegas, pero por ahora se queda negociando precios de cobre, como quien regatea por un sofá en un mercado de pulgas. Una curiosidad. Algunos estudiosos creen que en Chipre se experimentó con aleaciones raras, cobre mezclado con arsénico, por ejemplo, para crear herramientas más duras. El problema, claro, era el arsénico. El rendimiento aumentaba, pero también el número de funerales. Los historiadores todavía debaten si los artesanos sabían que se estaban envenenando lentamente o si simplemente pensaban que los temblores y la tos eran un castigo de los dioses. Tú decides no tocar nada con guantes improvisados de tela en un pequeño santuario cerca de la fundición. Ves algo extraño, una estatua de una deidad local con una lanza de cobre oxidado y un sombrero claramente fenicio. Es colaboración, dice el sacerdote con media sonrisa. Un dios de aquí, con moda de allá, religión, publicidad, ambas. El almuerzo consiste en pan de cebada, aceitunas secas y un guiso cuya identidad sigue en debate. Un niño se sienta a tu lado y te pregunta si vienes de dónde sale el sol. Tú asientes. Él asiente también. Ambos están igual de confundidos. De vuelta en el puerto, un grupo de marineros discute en voz baja sobre un naufragio cercano. Al parecer,
Un barco cargado con cobre se hundió cerca de la costa. Y los buzos locales, que más bien son pescadores con apnea olímpica, están intentando recuperar la carga. Los pulpos ya lo reclaman como suyo, dice uno. Rienan, pero tú notas que hay cierta tensión. El mar no olvida. Y a veces tampoco devuelven ya de regreso a bordo. Observas cómo cargan los lingotes en la bodega del barco. Se colocan cuidadosamente, separados por esteras y cuerdas gruesas. Todo pesa más, la nave baja un poco, como si suspirara. Alguien hace un comentario sobre cómo las rutas comerciales no solo mueven productos, sino también peso emocional. No sabes si lo dijo en serio o si simplemente está borracho de vino fuerte. Mientras zarpan, el sol empieza a ponerse. La costa chipriota se desvanece lentamente. Un marinero toca una flauta hecha de caña y otro canta una melodía sin palabra. Tú te recuestas cerca del mástil, el cuerpo entibiado por el sol, el estómago lleno de pan dudoso y el alma flotando en cobre. Y salan las velas, se hinchan en el timón. Se inclina, la nave se aleja y tú vuelves a ese ritmo marítimo donde todo parece moverse lento. Harosik, la costa de Chipre, ya es un recuerdo brumoso cuando el barco gira hacia el noroeste, siguiendo una ruta antigua que muchos llaman peligrosa y otros simplemente útil si no quieres morir de hambre en invierno. Tú sigues con la tripulación. Fenicia cada vez más integrado al grupo, aunque aún te cuesta entender sus chistes internos sobre dioses embriagados y cabras testarudas. El destino ahora es el puerto de Ugarit, en la costa norte de la actual Siria, una joya de comercio y diplomacia en la edad del bronce, al menos cuando no está incendiándose por alguna invasión oportunista. A la brisa salada huele a musgo y pescado viejo, lo cual resulta reconfortante después de la mina de cobre. Navegas de noche, bajo un cielo lleno de estrellas tan brillantes que parece que alguien se pasó con el brillo en Photoshop cósmico. El vigía señala constelaciones con nombres impronunciables. Alguien menciona que en esta época los navegantes no usan brújulas, sino estrellas, aves, colores del agua y en algunos casos pura terquedad. A media mañana del segundo día, la ciudad aparece en el horizonte en Ugarit, un puerto bien defendido, con murallas bajas, barcos de todas partes del Mediterráneo y almacenes tan grandes que parecen destinados a guardar elefantes, aunque en realidad están llenos de grano, textiles y perfume. Bajas con la tripulación en un muelle que huele a aceite de oliva, lana mojada y ambición. Aquí no solo se comercia con cosas se comercia con ideas, con música, con dioses. Es un lugar que vibra en un escriba vestido con túnica color vino tinto. Te ofrece una tablilla de arcilla como souvenir. Está inscrita con signos cuneiformes y él te explica con orgullo que esta ciudad tiene su propio sistema de escritura, diferente al de Egipto o Mesopotamia. Lo llamamos alfabeto, dice. Tú parpadeas, como el que se usa hoy. El escriba se encoge de hombros y sonríe con modestia. Tal vez muchos vendrán después de nosotros, pero nosotros escribimos primero con sonido, no solo con palabras enteras. Los historiadores todavía debaten si el alfabeto de Ugarit influyó directamente en el fenicio posterior. Pero tú ya estás convencido. Acabas de ver el primer emoji fonético. Una fragancia intensa llama tu atención. Sigues el olor hasta un mercado cubierto con lonas de lino, donde se venden aceites perfumados, incienso y resinas traídas del interior de Asia Anaki. Aprendes otra lección del comercio fenicio. No solo mueven materias primas, también se especializan en artículos de lujo. El truco está en crear demanda. ¿Para qué quieres aceite perfumado si no tienes ni baño? Bueno, porque huele delicioso y te hace parecer importante en Puntón mientras exploras un almacén de marfil tallado. ¿Un comerciante de biblos? Sí,
¿Más Fenicios te invita a probar una bebida fermentada de dátiles? Esto te hará hablar con los dioses, bromea. La bebida sabe a jarabe de frutas que ha estado guardado demasiado tiempo en un zapato, pero sí, sientes que podrías llamar a un dios o a una enfermera en un rincón del puerto. Ves algo que no esperabas, un embarque de instrumentos musicales. Liras, arpas, flautas, la música se exporta, no los sonidos, claro, sino los objetos para generarlos. Y con ellos, las melodías también viajan, saltando de isla en isla. Un músico egipcio afina una lira mientras un niño de Creta lo observa maravillado. Te das cuenta de que no todo en este mundo flota o se oxida. Algunas cosas, como la música, simplemente vuelan. Una curiosidad en Ugarit: se encontraron los primeros ejemplos conocidos de música escrita, fragmentos de himnos religiosos grabados en tablillas de arcilla, acompañados de instrucciones sobre cómo tocar la melodía. Una partitura de hace más de 3000 años, lo cual significa que, técnicamente, podrías tener un remix fenicio si alguien supiera descifrarlo y tuviera una flauta de época. En la tarde cae con lentitud. Caminas por los barrios más ricos de la ciudad, donde las casas tienen 2 pisos y los patios internos están decorados con plantas aromáticas. Aquí vive la élite de los escribas, los sacerdotes, los intermediarios diplomáticos. Porque sí, en Ugarit no todo es comercio, también es un nodo de información. Cada barco que entra trae noticias y cada escriba se convierte en algo así como un periodista antiguo con más arcilla que tacto. El capitán fenicio te cuenta que aquí se negocian alianzas, se espían movimientos de reinos lejanos y de paso se venden barriles de vino. Un espía disfrazado de comerciante es la figura más común en estos pasillos. El espionaje económico no lo inventaron las corporaciones modernas. Ya era parte del manual básico de los navegantes antiguos. No hables mucho, pero escucha todo, dice un viejo lobo de mar, mientras mastica algo que parece cuero. Pero, según él, es regaliz. Los historiadores todavía debaten si Ugarit era un verdadero estado independiente o un títere cultural de Egipto y los hititas. Pero a ti te da igual, andes del muelle hasta el palacio. Todo resuma riqueza, estrategia y una pizca de paranoia. Es como un Silicon Valley antiguo, pero con menos cafés y más incienso. Ya de regreso al barco, ves cómo cargan ánforas de vino especiado, paquetes de papiro, cajas de joyas y un misterioso cofre lacrado. Nadie quiere decir que contiene, solo no lo agites, bromea uno de los marineros. La bodega se llena poco a poco y con ella tu cabeza de imágenes subes a cubierta y te sientas con las piernas colgando del borde. El cielo ya empieza a teñirse de índigo. Una estrella solitaria parpadea en el horizonte. Alguien toca otra vez esa flauta de caña, la misma melodía de siempre. Y tú, con el corazón lleno de arcilla, perfumes y acordes antiguos, simplemente escuchas. Zarpas de Ugarit, bajo un cielo que parece haberse lavado durante la noche. Las nubes, suaves como mantas, se disuelven perezosamente mientras el barco se desliza por aguas que reflejan el amanecer, como si intentaran impresionar a algún dios del arte. El capitán menciona el próximo destino con una sonrisa torcida en tiro: la joya del sur. Dice, tú ya te estás acostumbrando a estos nombres grandiosos, pero en este caso tal vez no estén exagerando. En el trayecto toma varios días y durante ese tiempo te haces más útil a bordo. Sujetas velas, limpias ánforas, incluso aprendes a atar nudos que podrían sostener una ballena deprimida. De noche duermes bajo redes de pesca extendidas, rodeado de risas, ronquidos y relatos sobre sirenas que devoran cerebros, probablemente exageraciones. Probablemente durante una pausa cerca de un islote rocoso, uno de los marineros te enseña una superstición curiosa: si lanzas
Una perla rota al mar. ¿Aseguras buen viento? Nadie está seguro de por qué una perla rota, ni por qué buena suerte debería costarte algo que vale una pequeña fortuna. Pero lo haces de todos modos. Nunca subestimes el poder psicológico del por si acaso. Finalmente, ves las murallas de Tiro alzarse desde el agua. Es una ciudad mitad isla, mitad fortaleza. Aquí no se andan con juegos en todo. Parece más grande, más ordenado, más... Los muelles están custodiados por soldados con lanzas brillantes y expressions de no me hables si no traes tributo a un Tiro. No solo es rica isla legendaria, este lugar domina el comercio marítimo como un pulpo con ambiciones globales. Aquí es donde la industria fenicia del púrpura alcanza su máxima expresión. ¿Recuerdas ese pigmento caro que mencionamos antes, extraído del molusco Murex? Bueno, aquí lo fabrican por toneladas, apestando media costa, pero vistiendo a reyes y emperadores. Por siglos ante, llevan a ver las tintorerías. No es glamoroso un conjunto de estanques, cubas y montones de caracoles que huelen como si hubieran perdido una apuesta con la higiene. Y sin embargo, aquí ocurre la magia en una secreción incolora que, al oxidarse bajo el sol, se torna primero verde, luego azul y finalmente púrpura profundo. Es como ver una poción transformarse en el color. El proceso es lento, caro y absolutamente fascinante. En otras palabras, un marketing perfecto. Un dato curioso estima que se necesitaban más de 10.000 moluscos para teñir una sola túnica. Y tú quejándote cuando tu ropa viene sin bolsillos. Los historiadores todavía debaten si el proceso fue un secreto de Estado o simplemente tan asqueroso que nadie quería copiarlo. Exploras los mercados y ves otra cara de Tiro en aquí. Los fenicios no solo venden, también diseñan, innovan, mezclan culturas. Encuentras joyas con estilos egipcios, cerámica inspirada en micenas y hasta juguetes hechos con madera de cedro, mini barcos, dados, muñecas con articulaciones. Incluso los niños fenicios tenían pasatiempos que no incluían remar o extraer. Moluscos en uno de los mercaderes te muestra un artefacto que parece sacado de una película de ciencia ficción a balanza de precisión hecha con metales calibrados y contrapesos ajustables para pesar el valor de las cosas. Te dice, pero tú sabes que también están pesando personas, alianzas, futuros, porque Tiro no solo es un puerto, es un cerebro flotante y tú estás ahora dentro de sus pensamientos. Esa noche cenas con un comerciante de metales que se jacta de tener contactos en Anatolia, Nubia y Sicilia. El truco está en saber cuándo no vender. Te susurra. Parece contradictorio, pero no lo es en Tiro. El control de la oferta también es poder. Es como si esta ciudad hubiera inventado la economía y también el regateo pasivo, agresivo y hablando de poder. Te enteras de un hecho importante. Tiro fue madre de colonias literalmente. Desde aquí se organizaron viajes para fundar nuevas ciudades fenicias por todo el Mediterráneo. Sidón, Biblos y más adelante Cartago sí. Esa Cartago. Pero no nos adelantemos. Aún estás en la cuna ante. Invitan a participar en un ritual local. Un pequeño sacrificio simbólico de pan y vino al dios Melkart, patrón de la ciudad. No es sangriento ni aterrador, más bien parece un brindis espiritual. Te explican que Melkart es una especie de versión local de Heracles. Muchos dioses fenicios fueron adaptados o absorbidos por otras culturas. A veces es difícil saber quién copió a quién, pero es fascinante ver cómo las creencias navegan igual que los barcos con vela. Adaptabilidad y cierto deseo de impresionar. En la cima de la ciudad se alza un templo que parece construido
no tanto con piedras como con intención. Desde allí puedes ver toda la costa, los barcos entrando y saliendo como hormigas disciplinadas. El viento lleva olores de sal, incienso y algo que podría ser queso fermentado. No preguntas a una anciana, te toma de la mano y dice algo en fenicio antiguo. El joven que la acompaña traduce, dice que eres bienvenido aquí, porque traes oídos atentos y corazón sin mapa. Tú asientes sin entender del todo, pero sintiéndolo de alguna forma ya de regreso en el muelle. Ves a unos niños lanzando pequeños barcos de madera al agua con velas hechas de hoja para los dioses del mar, dicen. Otros creen que es solo un juego, pero tú sabes que en estas aguas todo gesto cuentan cuando finalmente zarpas de Tiro con el barco cargado de textiles, vidrio pulido y sueños teñidos de púrpura. Miras hacia atrás. La ciudad sigue ahí, recortada contra el cielo como una joya clavada en la espuma. Piensas que quizás algún día volverás, o quizás, como hacen los fenicios, llevarás un pedazo de Tiro contigo. Navegas hacia el oeste bajo un cielo abierto, con las velas tensas y el aroma de cedro mezclado con sal marina pegado a tu ropa. Ya no eres un simple pasajero, eres parte de la tripulación. Has desarrollado el equilibrio suficiente para caminar por la cubierta incluso cuando el mar se pone juguetón. Y puedes identificar distintos tipos de mercancías con una sola mirada. Una ánfora bien sellada de vino seropalestino, una caja de marfil nubio, una tela teñida con azafrán. Tus ojos ya hablan idioma fenicio, al menos en lo comercial. Tu barco apunta ahora hacia Chipre, conocida por sus minas de cobre y por ser un lugar tan lleno de dioses que parece un buffet espiritual. Pero antes de llegar, haces una parada inesperada. En Arados-Han es una isla diminuta, pero cargada de historia y mística. Los habitantes de Arados son distintos. Aquí no hay tanto bullicio como en Tiro. Todo parece más condensado, como si la isla supiera que no tiene espacio para tonterías ampaseas por calles que serpentean entre casas bajas construidas con piedra blanca. En los muros hay pequeños ídolos, incrustados Ambaal, Astarte y algunos que no puedes identificar. Un comerciante anciano te explica que Arados fue uno de los primeros enclaves fenicios que operó con monedas y te muestra una pieza de plata con un grabado diminuto de un hipocampo. Una vez eso bastaba para un cesto de dátiles y una historia buena, dice. Hoy apenas sirve para que lo escuches contarla de nuevo. Dato curioso, a los fenicios fueron probablemente los primeros en usar sistemas contables basados en signos fonéticos. Lo que comenzó como marcas simples evolucionó hacia algo más avanzado, el alfabeto fenicio. No tenían tiempo para pictogramas que requerían 20 trazos para decir pescado. Inventaron un sistema elegante, eficiente y inexportable. Sí, el alfabeto con el que estás leyendo esto es descendiente directo del suyo, y todo gracias a tipos como tú, moviéndose de puerto en puerto, escribiendo inventarios y cartas de amor codificadas con iniciales a los historiadores. Todavía debaten si este sistema fue producto de una planificación consciente o de un proceso evolutivo caótico. Tal vez un poco de ambos. Como la mayoría de las cosas geniales antes de Arados, embarcas hacia la gran isla de Chipre, llamada Alashia por algunos pueblos antiguos. Esta isla fue esencial para el comercio fenicio por su cobre abundante y su posición estratégica. Es una parada obligada en la ruta hacia el Egeo y también es el primer lugar donde empiezas a notar que los fenicios no solo comercian, colonizan. Como si el trueque viniera con raíces en Kishon, una de las colonias fenicias más importantes de Chipre. Te sorprende el olor. No a pescado ni a incienso, ni a hierro y fuego. Las fundiciones están activas día y noche. El Cobra
hierve, se transforma en lingotes y de allí en herramientas, armas, adornos. Aquí todo gira alrededor del metal. Aprendes a identificar el sonido que hace un martillo cuando golpea cobre caliente. Es casi como un timbre bajo, un recordatorio de que la civilización, en su núcleo, está hecha de calor y forman, pero no todo es trabajo y herrería. También hay jardines colgantes, enredaderas cargadas de uvas y un tipo que insiste en venderte un colgante que, según él, fue bendecido por la mismísima Astarte. No estás seguro de si te están estafando o si acabas de adquirir protección divina contra las tormentas. De nuevo, por si acaso, en una noche clara, te invitan a una ceremonia de luna llena. No es un gran ritual, más bien una comida comunal, bajo las estrellas, con panes planos, vino especiado y música suave de lira. Un anciano cuenta la historia de cómo los fenicios aprendieron a navegar guiándose por la estrella polar, y como cada barco tenía su propia tabla de estrellas pintada en la cubierta para no perderse en alta mar, al parecer. Los navegantes más experimentados sabían leer las olas como otros leen las hojas de té. Uno de ellos, un hombre de voz ronca y mirada casi transparente, te enseña una lección que nunca olvidarás. La corriente más peligrosa es la que no puedes ver, pero siempre puedes sentirla si estás quieto. No sabes si habla del mar o de la vida, probablemente de ambos, durante tu estancia en Chipre. También aprendes algo fascinante. Algunos comerciantes fenicios llevaban consigo una suerte de pasaporte simbólico, una tablilla con marcas que indicaban los puertos en los que habían hecho tratos exitosos, como una tarjeta de cliente frecuente, pero hecha de arcilla y prestigio. A la ruta hacia el Egeo se vislumbra desde la costa, con promesas de nuevos desafíos y mercados llenos de rarezas. Pero antes de partir, pasas por un pequeño templo dedicado a Rishev, dios de la guerra y la sanación. Extraña combinación, pero lógica si piensas en la medicina como una lucha contra la muerte. Dejas una ofrenda sencilla, un trozo de pan y un hilo de lana azul, y haces una petición muda, tal vez por salud, tal vez por buen viento, tal vez solo para no ser olvidado por los dioses de tierras que visitas al embarcarte una vez más. Sientes que tu brújula interna se ha afinado. Ya no eres solo un visitante, eres un testigo. Uno que está comenzando a comprender que el mundo fenicio no era un simple mapa de rutas y cargamentos, sino una red palpitante de historias, mitos, transacciones y sueños. El mar frente a ti parece más tranquilo, pero también más profundo, como si guardara secretos que solo se revelan a quienes han escuchado suficiente, preguntado lo correcto y dormido bajo suficientes estrellas. El sol te despierta con un brillo que se cuela entre las velas desplegadas. Ya no ves tierra, solo el infinito azul y el vaivén rítmico de las olas. El viaje se ha vuelto un pulso constante en viento, en las velas sal, en la pele, conversaciones en susurros y risas amortiguadas. Estás navegando hacia las costas del Egeo, un territorio de islas dispersas, mares profundos y leyendas a cada paso. Han, la tripulación, habla con entusiasmo de la próxima parada, Ansitera, un pequeño punto en el mapa que parece insignificante, pero que según ellos esconde mucho más de lo que aparenta. Algunos juran que allí nació Afrodita, la diosa del amor, y que las aguas cercanas tienen un brillo especial bajo la luna llena. Otros solo piensan en las tabernas y en la posibilidad de vino fresco mientras avanzas. Escuchas historias de naufragios recientes. Un barco fenicio cargado de aceite de oliva fue tragado por una tormenta justo frente a la costa de Creta. El mar no es solo camino, es juez y verdugo, comenta el capitán con un dejo de respeto y miedo. Los historiadores todavía debaten si estas pérdidas fueron simples accidentes o castigos divinos, quizás un poco de ambos. Al acercarte a Citera,
Roda aparece con sus colinas bajas y vegetación densa. Te sorprende la calma del puerto, casi un susurro frente a la intensidad de lugares anteriores. En la orilla, pescadores tienden redes, mientras los niños juegan con pequeños barcos de madera, no muy distintos a los que viste en Tiroán aquí. El tiempo parece moverse en cámara lenta, como si respetara el sosiego de los habitantes. Te acompaña un joven mercader local que habla una mezcla de fenicio y griego. Te cuenta que la isla es un punto estratégico para quienes buscan cruzar hacia las islas del Mar Egeo y hacia la costa de Anatolia. Aquí se mezclan costumbres y dioses, dice con una sonrisa. Es como un gran bazar espiritual. Explora el mercado, donde se venden hierbas aromáticas, cerámicas decoradas con figuras marinas y tejidos con tintes naturales extraídos de plantas locales. Notas que muchos productos llevan símbolos fenicios, prueba de la influencia que ya tienen. En esta parte del mundo, una curiosidad, a los fenicios fueron expertos en adaptar y adoptar dioses y rituales de los lugares que visitaban. En Citera, por ejemplo, la veneración a Afrodita se mezcla con tradiciones fenicias, a tal punto que algunos rituales parecen un híbrido cultural, imposible de distinguir en su origen. Los académicos siguen discutiendo si estas mezclas fueron espontáneas o parte de una estrategia deliberada para facilitar la integración. Por la tarde, participas en una ceremonia local que celebra la abundancia del mar. Un grupo entona cánticos mientras lanzan ofrendas al agua en flores, granos y pequeñas figuras de barro. La sensación es de respeto profundo y agradecimiento. El mar da y quita, pero siempre pide respeto, dice una voz femenina que no habías notado antes de regreso al barco. La noche es clara y fresca. Observas las estrellas que, una vez más, sirven como brújula y poesía para los navegantes. La melodía suave de una flauta acompaña el vaivén de las olas. Sientes que estás en un punto medio, entre tierras conocidas y destinos aún por descubrir. A los marineros cuentan historias de islas perdidas, de ciudades bajo el mar y de seres que habitan en las profundidades. Te preguntas si son simples cuentos o advertencias disfrazadas. En cualquier caso, prefieres no pensarlo demasiado mientras el barco avanza firme hacia el corazón del Mediterráneo. El barco avanza entre olas que parecen susurrar secretos antiguos, mientras te preparas para llegar a la isla de Rodas, un enclave clave para los fenicios y sus rutas comerciales. Este lugar no solo es un puerto, es un cruce de caminos donde se mezclan culturas, lenguas y mercancías que llegan desde todos los rincones del Mediterráneo. La brisa aquí tiene un aroma distinto, mezcla de sal marina, pino y especias exóticas. Al desembarcar, caminas por calles adoquinadas, donde el bullicio es constante. Mercaderes pregonan sus productos, desde perfumes traídos de Egipto hasta telas finas del Asia Menor. Sorprende la variedad en vidrio soplado, cerámica decorada con motivos geométricos y un puesto que vende figuras de bronce tan detalladas que parecen haber sido hechas ayer. Un artesano local te muestra orgulloso su último invento, en pequeñas campanas que al sonar ahuyentan a los malos espíritus durante los viajes. No sabes si creerle, pero la campanilla tintinea alegremente en tu mochila. La superstición, como has aprendido, es parte inseparable de la vida marítima mientras exploras el puerto. Descubres una pequeña biblioteca donde están copiando textos antiguos con alfabetos fenicios. Aquí se preservan y comparten conocimientos, desde mapas de estrellas hasta tratados de agricultura. La alfabetización, aunque limitada a ciertos grupos, es una herramienta poderosa para los fenicios, quienes saben que el saber también es mercancía. En una curiosidad poco conocida, Rodas fue famosa por sus astilleros, donde se construían naves resistentes y rápidas.
capaces de surcar largos trayectos y desafiar tormenta. Algunos creen que la técnica fenicia de construcción naval influyó en la evolución de los barcos griegos y romanos posteriores. Los historiadores aún discuten qué tan avanzado era este conocimiento, pero nadie duda de la habilidad fenicia. En el mar por la tarde, te acercas a un templo dedicado a Helios, el dios Sol. Es un lugar de culto que también funciona como faro para los navegantes, una señal visible desde mar adentro que guía a los barcos hacia puerto seguro. La luz del sol que rebota en las piedras pulidas crea un efecto casi mágico, como si el dios mismo saludara a cada tripulante que regresa a la cena. Es sencilla pescado fresco, pan crujiente y vino especiado. Mientras comes, escuchas relatos sobre piratas y saqueadores que acechan en ciertas rutas. No todos respetan la ley del mar, dice un viejo marinero, y a veces el mayor peligro no está en las olas, sino en quienes navegan con malas intenciones. La historia te hace mirar con desconfianza a un grupo de hombres en una taberna cercana, que ríen demasiado fuerte y tienen la mirada esquiva. Los debates entre los marineros giran también en torno a la expansión fenicia. Algunos se sienten orgullosos de haber llevado su cultura y comercio a lugares tan lejanos, mientras otros temen que esta ambición pueda traer problemas. El mar es vasto, pero también pequeño para aquellos que no respetan sus reglas, comenta el capitán con tono grave por la noche, mientras el barco se prepara para zarpar nuevamente. Te tumbas en la cubierta y observas las estrellas. Recuerdas las palabras de un antiguo navegante fenicio en el mar. Es un espejo. Si aprendes a leerlo, descubrirás no solo caminos, sino quién eres. Con esa idea en mente, cierras los ojos y te dejas llevar por el suave movimiento del barco, sintiendo que, aunque el viaje es largo, cada ola te acerca un poco más a casa. Después de días navegando, el horizonte se pinta con los perfiles irregulares de la costa de Anatolia, el vasto territorio que bordea el mar Egeo por el este. Aquí la historia se mezcla con montañas que parecen tocar el cielo y valles llenos de olivares que se mecen con el viento. Mientras el barco se acerca, el aire cambia, se siente más denso, más cargado de promesas y desafíos. Desembarcas en Biblos, una ciudad que vibra con la energía de mercaderes, artesanos y diplomáticos. Biblos es mucho más que un puerto, es un centro cultural, conocido por su producción de papiro y por ser uno de los primeros lugares donde se fabricaron libros. Caminas por sus calles, admirando los edificios de piedra y los templos dedicados a Baal y Astarte, deidades que dominan. El panteón fenicio, en un curioso vendedor ambulante, te ofrece una tablilla con escritura fenicia y un pequeño rollo de papiro. Te explica que aquí se guardan contratos, cartas y relatos, y que la alfabetización es un tesoro muy preciado. Saber leer y escribir es tener poder, dice con una sonrisa astuta. No puedes evitar pensar en cómo esos mismos símbolos han viajado contigo por mares y tierras lejanas en el mercado. La mezcla de aromas es embriagadora en especias traídas de Arabia, perfumes de Egipto y dulces hechos con miel local. Pruebas un trozo de alba que sabe a cielo con nueces y especias y que te llena de energía para seguir explorando mientras avanza. Un artesano te muestra la elaboración de vidrios coloreados. Los fenicios fueron pioneros en esta técnica y sus vidrios se valoran tanto como el oro. Vasos, cuentas y pequeñas figuras brillan bajo el sol, reflejando una maestría que todavía sorprende a los expertos modernos. Los historiadores debaten si este conocimiento fue resultado de experimentos casuales o de una ciencia intencionada. Pero tú sabes que detrás de cada objeto hay manos expertas y mentes curiosas. A más tarde, visitas un puerto secundario donde se almacenan mercancías listas para ser enviadas a lugares tan distantes como Egipto, Chipre o las islas del mar Egeo. La logística
es compleja pero organizada. Los fenicios tienen un sistema de registros que les permite saber qué carga va, en qué barco y a dónde debe llegar. Es un mecanismo tan avanzado que muchos siglos después se comparará con sistemas modernos de inventarios en una curiosidad. En Biblos se encontraron restos de papiros que se consideran los primeros libros en soporte similar al que usamos hoy. Por eso, algunos llaman a Biblos la madre de los libros. Es fascinante pensar que en esta ciudad el conocimiento empezó a tomar forma más allá de la tradición oral. Al caer la tarde, te invitan a una pequeña fiesta en una casa noble. Allí, entre música suave y vino especiado, escuchas historias sobre la fundación de otras ciudades fenicias y sobre las alianzas con pueblos vecinos. Los fenicios eran hábiles negociadores, capaces de mezclar diplomacia, comercio y, cuando hacía falta, un poco de astucia. Una frase de uno de los anfitriones te queda grabada. El éxito no está en conquistar territorios, sino en conectar mundos. Mientras te preparas para partir, reflexionas sobre estas palabras y sobre cómo, después de tantas millas y tantos puertos, entiendes un poco mejor el verdadero poder de los fenicios, su habilidad para ser el puente entre culturas. Cuando el barco vuelve a surcar las aguas, te recuestas en la cubierta y observas el cielo estrellado. Sientes que cada viaje no es solo un trayecto físico, sino un viaje dentro de ti mismo, donde cada ola, cada puerto y cada historia suma un capítulo nuevo a tu propia aventura. La brisa marina te acaricia mientras el barco se adentra en aguas que separan Anatolia del continente europeo, un territorio plagado de islas y misterios. La próxima parada es Corinto, un puerto emergente que pronto se convertirá en un punto crucial para el comercio entre Oriente y Occidente, aunque ahora aún está en sus primeros pasos. Por eso, tienes la suerte de verlo en sus albores, antes de que los ecos del comercio masivo llenen sus calles. El desembarco te recibe con un olor peculiar a mezcla de salitre, madera mojada y un toque dulce que proviene de los árboles frutales que rodean el área. Las calles son empedradas y estrechas, con pequeñas tiendas donde se venden productos locales y algunos importados. La influencia fenicia ya se siente en la arquitectura y en la presencia de comerciantes que hablan su lengua con fluidez. Un artesano local te muestra cómo se elaboran cerámicas decoradas con motivos marinos, destacando la influencia del estilo fenicio que se empieza a fusionar con las tradiciones griegas. La mezcla cultural crea formas y colores que encantan a quienes pasan por aquí. Un verdadero testimonio de la interconexión mediterránea en el mercado. Te sorprende la variedad de mercancías andinas de Grecia, aceitunas, aceites y productos traídos desde tierras lejanas. Aquí la moneda empieza a circular más que el trueque, y los fenicios están introduciendo sistemas de crédito y préstamos para facilitar las transacciones. Es un cambio significativo en la forma en que se mueve la economía local. Curiosamente, Corinto es también conocida por su arte de la cerámica, y algunos estudiosos sugieren que la influencia fenicia fue clave en el desarrollo de técnicas que luego se perfeccionaron en el mundo griego. Los historiadores aún debaten el alcance exacto de esta influencia, pero nadie niega que los fenicios dejaron una huella imborrable al caer la tarde. Participas en un banquete donde se mezclan sabores y culturas. La música y la conversación fluyen y aprendes sobre la fundación de nuevas colonias y la expansión de rutas comerciales. Un anciano relata la historia de cómo los fenicios aprendieron a navegar usando no solo estrellas, sino también corrientes y vientos locales. Un conocimiento que ha sido crucial para su éxito. En una de las conversaciones gira en torno a la diplomacia fenicia, su habilidad para mantener relaciones amistosas con diferentes pueblos sin recurrir a la guerra. El poder no siempre se mide en batallas ganadas, sino en alianzas forjadas.
comenta un comerciante. Esa idea resuena contigo. Mientras observas el movimiento constante del puerto, Antis di Porté, visitas un pequeño santuario dedicado a Poseidón, dios del mar. Los marineros hacen ofrendas para pedir protección en sus viajes. Dejas un pequeño amuleto que compraste en Tiro, sintiendo que la protección divina es tan importante como la habilidad humana en estas travesías. El viaje continúa, y mientras el barco avanza hacia nuevas tierras y aventuras, sientes que cada puerto, cada persona y cada historia forman un tapiz rico y complejo que va mucho más allá de simples mercancías. Es la historia viva de un pueblo cuyo legado aún resuena en los mares. El mar frente a ti se vuelve más tranquilo mientras el barco se acerca a la costa de Cartago. Un lugar que todavía está en su infancia, pero que promete convertirse en una potencia marítima formidable. La atmósfera aquí es distinta. Una mezcla de anticipación y determinación palpables en cada gesto y mirada de quienes habitan este enclave fenicio. En tierras lejanas al desembarcar, te recibe una ciudad vibrante, con calles que parecen trazadas con cuidado, murallas en construcción y un puerto protegido por olas y leyendas. Los habitantes, orgullosos de su herencia fenicia, trabajan sin descanso para establecer su dominio en esta nueva tierra. Sientes el pulso de una comunidad que está moldeando su futuro desde cero mientras recorres los mercados. Observas cómo las mercancías transportadas por los fenicios aquí adquieren un nuevo significado. No son solo objetos de comercio, sino símbolos de identidad y poder. Te llama la atención una gran cantidad de púrpura teñida en tejidos que visten a los líderes locales. Una tradición heredada directamente de Tirón. Un artesano te muestra sus creaciones en marfil y vidrio, revelando una mezcla de estilos que refleja la confluencia de culturas en Cartago. La influencia de Egipto, Mesopotamia y del propio Mediterráneo se fusionan en piezas que son tanto arte como declaración política. Una curiosidad fascinante es que Cartago fue fundada por colonos fenicios que buscaban expandir su influencia más allá del Levante, y con el tiempo se convirtió en una rival formidable de Roma. Los historiadores debaten si este espíritu emprendedor se originó en su herencia fenicia o en la determinación forjada en las tierras norteafricanas. Durante una ceremonia local, participas en una ofrenda a Baal Hamán, el dios principal de Cartago, conocido por su rol en la fertilidad y la protección de la ciudad. La atmósfera es solemne, y aunque diferente de los rituales que viste en Tiro o Biblos, comparte el mismo respeto profundo por lo divino y lo misterioso en la noche. Bajo un cielo estrellado, escuchas relatos de navegantes que han recorrido rutas peligrosas, enfrentando tormentas, piratas y desafíos desconocidos. Te das cuenta de que la verdadera fortaleza fenicia no está solo en su habilidad para comerciar, sino en su resiliencia para adaptarse y perseverar en un mundo cambiante. El barco se prepara para zarpar, y mientras te acomodas en la cubierta, piensas en todo lo vivido, a las ciudades, los dioses, las estrellas, los sonidos y olores que han marcado tu camino. El Mediterráneo es más que un mar. Es un lienzo donde se pintan historias de valor, ingenio y pasión, con una última mirada a la costa cartaginesa. Te sientes parte de esa historia interminable, un viajero en el tiempo que ha presenciado la grandeza y los comienzos de un mundo que, aunque distante, todavía vive en nuestras raíces. El mar se extiende frente a ti, infinito y misterioso, mientras el barco fenicio navega hacia su destino final en este vasto recorrido. La travesía ha sido larga, llena de descubrimientos, desafíos y encuentros que han cambiado tu forma de ver el mundo. Ahora, con el ocaso tiñendo el cielo de tonos cálidos y suaves, sientes que cada ola susurra las historias de un pueblo que supo conquistar el mar
no con la fuerza, sino con la sabiduría y el arte del comercio, a mientras observas la superficie del agua que refleja las últimas luces del día. Rememoras los puertos visitados: Anúgarit, Tiro, Chipre, Rodas, Biblos, Corinto y la joven Cartago, cada uno con su esencia, sus leyendas y su papel en la red fenicia que unió el Mediterráneo. No eran solo lugares en un mapa, eran centros de cultura de innovation, de sueños tejidos con redes y velas. El aroma del incienso y del vino especiado se mezcla con la brisa marina, creando una atmósfera casi mágica que invita al silencio y a la reflexión. Sientes la textura rugosa de la madera bajo tus manos, el murmullo suave de las olas y el cálido susurro del viento, como una canción antigua que solo quienes navegan pueden entender en este momento. Entiendes que el verdadero legado fenicio no son solo sus rutas comerciales o sus productos, sino la capacidad de conectar mundos distintos, de compartir ideas y crear puentes invisibles entre culturas que de otro modo habrían permanecido aisladas. A los historiadores aún debaten muchos detalles sobre esta civilización, pero nadie cuestiona su influencia duradera. Los fenicios fueron los primeros en imaginar un Mediterráneo unido por el intercambio y el respeto mutuo. Y esa visión sigue viva en cada puerto, en cada ola, en cada historia que el mar guarda para quien quiera escuchar ahora, mientras el cielo se oscurece lentamente y las estrellas comienzan a parpadear. Es momento de dejar que el sueño te envuelva. Respira, siente la calma que te rodea y permite que el suave movimiento del barco te lleve a un lugar tranquilo y seguro, donde las aventuras del día se transforman en dulces recuerdos. Deja que la serenidad del mar te acompañe, que el zumbido del ventilador imaginario y el susurro del viento sean la melodía que arrulla tus pensamientos. Estás seguro, estás en paz y el viaje continúa en tus sueños, donde cada ola es un suspiro de historia y cada estrella una guía luminosa hacia un descanso profundo en que tengas dulces sueños, viajero del tiempo y del mar.